Así me voy a si me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes para todos. Aquí estamos en Radio Caput, como todos los lunes a esta hora, haciendo Mundo en Clave, tal como decía Vilma anoche hace un momentito en la apertura del programa. Acompañados siempre en los controles por Martín Loza y vamos a estar acompañados también por la gente de la radio pública de Marcos Paz. Vamos a estar acompañados por RPD Radio, la radio de Oberá en la provincia de Misiones, y por Radio Pista Urbana, que va sonando en diferentes horarios durante la semana. Todos ellos son medios que repiten este programa, así que tenemos la fortuna de que son replicados más allá de Radio Caput. Y mi compañero Larry Levy. ¿Cómo le va, señor Hugo Gulman? Aquí estamos, hurgando plena primavera porteña. Plena primavera. A esta hora abrigado, a la mañana estaba normal y bueno, veremos dentro de un rato qué dice mi cuerpo. Si el dengue lo permite, ¿no? Como veníamos hablando hoy. Ahí va. Bueno, y hoy vamos a... Bueno, los que nos están viendo a través de YouTube ven que somos 3. Uh-huh. Así que enseguida... Estamos muy bien acompañados. Muy bien acompañados. Los que siguen este programa quizá les resulte familiar el rostro porque ya nos acompañó en algún momento. En un ratito la vamos a presentar, primero con música. Vamos a dar una pista, pero qué clara va a estar esta pista. Dale. Om salut, laat ons zien cela, voor ons tela. Het is mis wijs, hij zou die jou instalen. Slag ijs de gina. Si te digo que este tema se llama Baita Joe Sabela, tendrías que adivinar ya de dónde es. No, la verdad que no. Bueno, sigamos con la música. Si te digo que podés escuchar esta música acompañada por un potjeicos, comiendo me estás despistando totalmente. Eso, ahí tampoco. Es una carne que se hace en una olla especial muy pesada que se llama potjé, por eso viene el potjeicos, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, ¿Y qué contiene esa olla? Y un montón de diferentes verduras. Es el guiso nacional de ese país, seguramente. Es uno de los guisos, guisos nacionales de ese país. Yo me imaginé mi abuela haciendo el guiso árabe que hacía, ¿no? El sirio, que es el maude, ajá, que también contiene carnes de todo tipo, arroz, papa, todo. Y el guiso, lo que sobra. Lo metes ahí en la olla y lo dejas cocinando. ¿Viste? Ese es el guiso. Con otras hierbas, ¿no? Las que usaba tu abuela. Seguramente. Es como la paella, ¿no? Te puedo decir que... Parecen dibujitos animados esa parte. Y es un rap. Lo que hace el poder del imperio, ¿no? Sí, pero aparece por todos lados. Sin embargo, las imágenes de esta música no muestran dibujitos. Ah, bueno. Hay muchos lugares para visitar
en este país hay muchas reservas naturales. Vamos a hablar de alguna de ellas seguramente. Algunas muy conocidas, ¿no? Pero bueno, ahí sigamos con la música y escuchamos un momentito más, si la tenés a mano, Martín. Y ahí vamos, si querés, Larry, a comentar con tu aporte. Aquí voy. Bueno, en casi todos los programas de esta temporada de Mundo en Clave hicimos mención a la gran crisis por la que atraviesa el mundo. Nada nuevo, ¿no? Hablamos del envejecimiento del sistema político, describimos el proceso de acumulación financiera de los grandes grupos de inversión, verificamos inequívocamente el empobrecimiento de las grandes mayorías, relatamos preocupados el deterioro ambiental y concluimos siempre en lugares comunes, tan comunes como que hoy solo sobrevivimos y que para poder respirar es una dádiva residual de dioses anónimos, invisibles y de escasísima generosidad. Pero la historia es como un voluminoso manual de usuario, que nadie lee y que todos usan esa cosa sin poner en práctica las recomendaciones del fabricante. Y vaya, si son peligrosos los cortocircuitos que se producen por falta de precaución. Cada proceso, cada tiempo, cada pueblo y cada conflicto genera aprendizajes que son el resultado de actores y escenarios claramente identificables y mensurables. El problema parece residir en el dramaturgo de ocasión, en quien escribe la crónica de la obra en cuestión. Y después de relatar la historia con una dosis importante de cinismo y preguntarnos con gesto preocupado, ¿cómo llegamos a esto?, la respuesta se torna apenas una mueca vacía. El país que abordaremos hoy es un caso emblemático porque su historia responde a los mismos conceptos discriminatorios que se pusieron en juego durante la Segunda Guerra Mundial y que mataron a millones de personas. Pero en este caso se convirtió solo en un juego de blanco y negro, o quizás todo lo contrario. ¿Vamos a Sudáfrica? Bien, buenísima la apertura, negro o blanco. En el centro de la imagen están viendo los que ven este programa a través de YouTube y a los que les escuchan solamente por radio, les contamos, está Silvia Perazo, que es docente titular de la cátedra Historia de África en el Instituto Superior del Profesorado y del Seminario Conflictos Armados Africanos de la Universidad de El Salvador. Además es autora de infinidad de artículos acerca de estos temas, acerca del tema del genocidio de Ruanda, sobre la historia de África, y presidenta de ANUAR, que es la asociación civil dedicada a la promoción de las relaciones internacionales, la historia contemporánea y la política internacional. Bueno, Silvia, muchas gracias, bienvenida. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme y por poner África en la agenda de temas cierto, de ustedes, ¿sabes? ¿No? Nosotros siempre decimos que en este programa, y nos han dicho, nos han marcado, no es para presumir de eso, pero es cierto, ponemos en el aire lugares que la gente por lo general conoce con preconceptos. Por eso yo termino diciendo blanco-negro, ¿no? Porque para nosotros Sudáfrica es o blanco o negro, y tiene un montón de matices, ¿no? Claro, podríamos pensar en, no sé, esas cosas que llegan acá. ¿Qué llega? Llegó Christian Bernard de Sudáfrica, llegó Philip Bleiberg, su paciente, llegó, Mandela, por supuesto, ¿no? Mandela. Llegó el apartheid, ¿no? Pero cuando uno empieza o sea, si no empezás a hurgar, te quedás en eso porque no llega mucha información, ¿no? O sea, llegaba hace unos cuantos años, por ahí ustedes recordarán, cuando había grandes promociones turísticas, que ahora ya tampoco están, pero era muy barato en algún momento viajar a Sudáfrica y conocer y recorrer algunos de los parques, por ejemplo. Sí, y también, ¿no? Las armas para la Argentina fue un tema, porque había tenés razón, el tema armas, Sudáfrica y los blancos, ¿no? Que dominaban el escenario africano, el gobierno blanco. Tal cual. Silvia, ¿cómo está Sudáfrica? Bueno, Sudáfrica está pasando en este momento, actualmente, por un momento
delicado políticamente hablando, digamos, desde la caída del apartheid, digamos, y el ascenso de Mandela a la presidencia desde 1994 hasta ahora, siempre gobernó el partido de Mandela, el African National Congress, o el ANC, que lo conocemos todos así, pero este año fueron las elecciones en Sudáfrica y perdió estrepitosamente, digamos. Perdieron la mayoría en el Congreso, Perdió la mayoría en el Congreso, pero si ustedes tienen en cuenta que Sudáfrica es una república parlamentaria y que, digamos, necesita del Parlamento, porque el Parlamento gobierna, no es que hace las leyes, sino que el presidente gobierna con el Parlamento, perdió la mayoría allí y tiene que estar haciendo coaliciones para poder tratar de sacar... ¿Frente a quién perdió? ¿Cuáles son los contrincantes, digamos, más inmediatos? En realidad, perdió contra una alianza democrática que busca ser una alternativa a la ANC, digamos, teniendo un programa de gobierno similar, pero dejando de lado lo peor que tiene la ANC, que es el tema de la corrupción. Los últimos 15, 20 años han sido... Es increíble para nosotros pensar el partido de Mandela en esos términos, pero la verdad es que desde el 2008, 2009, 2010... ha sido terrible los estragos que ha causado la corrupción, ¿no? Los negociados. Entonces, pero después hay otra cosa interesante. Hay un tercer partido que es una apertura de la ANC que está, digamos, dirigido por Jacob Zuma, que es el presidente anterior a Ramaphosa, que fue removido por cuestiones de corrupción y que tiene una cantidad de seguidores, les diría yo, ¿no? Muy importante en una de las regiones de Sudáfrica, que es KwaZulu-Natal, ¿no? Y que le disputa el liderazgo a Ramaphosa. Así que, está complejo. Un escenario de tercios, diría. Mi amigo Larry Levy dice siempre que el que puede corromper es el que tiene guita, ¿no? Yo, por supuesto, coincido y digo... ¿Quiénes corrompieron? ¿Se corrompió internamente? ¿Hubo estímulo de afuera? Porque siempre los gobiernos populares... Déjame, antes de que ella conteste, agregar una cosita más a eso que vos decís, que yo es lo que sostengo. Digo, bueno, la democracia tal como se concibe hoy actualmente fracasa frente a la acumulación de capital. Por eso el capital corrompe, tiene posibilidad de corromper, y es inherente al sistema que haya, digamos, rajaduras, ¿no? Es decir, por donde se filtra la corrupción. Es decir, el primer corruptor es el capital, no el político. Eso por lo menos mi mirada, ¿no? No sé qué es lo que está pasando exactamente en Sudáfrica, y bueno, ahí está tu mirada. Y es difícil, ¿no?, de ver. Yo creo que siempre está, el tema del capital siempre ronda, digamos, dentro de los grandes negociados de corrupción. Acá, digamos, el ANC ha comenzado a tener una élite política que además se fue quedando con los privilegios políticos y económicos. Por ejemplo, en Sudáfrica nunca se hizo la reforma agraria, tal como había prometido Mandela en su momento y demás. Sí se hicieron otras cosas tendientes a tratar de unificar, digamos, de poder sacar a toda la población negra de Sudáfrica de ese terrible atraso, miseria, ¿no?, hambre que tenía. Algunas de esas cosas se han hecho. El tema de la discriminación positiva, ¿no? ¿Cómo está la alfabetización? Eso es importante. La alfabetización es importante, pero porque, digamos, en los primeros 15 años, y claro, vos lo comparabas con la nada misma, entonces los progresos fueron enormes. Pero hoy en día está estancado todo eso, ¿no? Entonces, vos me preguntás por el tema de la corrupción. Eso fue haciendo dentro de la ANC como una diferencia, ¿no?, entre las élites de la ANC, que de una u otra forma se fueron quedando con la oportunidad de todo, digamos, y ahí aparece el capital, ¿no? Algunas grandes familias extranjeras en Sudáfrica que son extranjeras pero conocidas, ¿no?, como los Gutka, ¿no? Las familias indias, la minoría india es histórica en Sudáfrica. Gandhi pasó por la India precisamente. Claro. Y con esta familia han hecho una cleptocracia pero organizada, ¿no? Entonces, eso es muy difícil porque no son las grietas, son, ¿viste?, franjas por donde realmente el dinero que, digamos, del que Sudáfrica dispone porque tiene recursos. Y los vende bien, ¿no? Pero ha sido una grieta tan enorme por donde ha perdido dinero y donde se ha acumulado por otro lado en ciertos sectores minoritarios y no ha bajado donde tenía que bajar. Entonces,
La parte educativa está como estancada, la reforma agraria nunca se hizo, los niveles de violencia de Sudáfrica siguen siendo atroces, pero no entre blancos y negros, que en algún lado los tenés, ¿no? Sino entre ellos, ¿no? El nivel de la criminalidad común, por ejemplo, todo lo que es la seguridad de Sudáfrica, en las grandes ciudades, no sé, yo lo he visto... No lo he visto en otros lugares de África. ¿Sabés que me sorprendió? Mientras es interesante esto, porque corrobora de alguna manera algunas de las cosas que estuve leyendo estos días, cuando estaba haciendo una pequeña síntesis de lugares turísticos para visitar y todo, en varios lugares planteaba sobre el tema de la seguridad. No salgas de noche en lo posible, si te moves en auto no vayas a cualquier hora por cualquier lado... pero así, una cantidad taxativo, de orientaciones que daban en algunas páginas que asustaba. Decir, bueno, entonces mirá las advertencias que te están diciendo cuando por un lado te quieren vender que vayas, que hagas turismo, y por otro lado te están advirtiendo. Sí, hay ciudades más seguras que otras. Lo que otro que tiene Sudáfrica son enormes megalópolis, ¿no? África tiene muchas megalópolis. Sí. Entonces tenés todos los slums alrededor, ¿no? Que no son suburbios, son como bolsones enormes de pobreza. De desclasados o de mira, hay desclasados, marginales. Hay marginales, hay mucha gente. No es lo mismo el marginal que el pobre, por favor. No vamos a estigmatizar ninguna de las... No, ninguna de las dos cosas. Pero digamos, el abandono por parte del Estado de todos esos enormes bolsones de pobreza, de una u otra forma fomenta, genera la marginalidad. Y eso es lo que los últimos 15 años, digamos, se ha venido todo abajo, ¿no? Mira, Sudáfrica crece, por supuesto, tiene recursos, pero si yo lo comparo con el resto de África, Sudáfrica va para atrás. O sea, Sudáfrica, que era como el faro de África, va para atrás del lado, digamos, de la mano de, si lo comparás con cualquiera, Nigeria, mismo con Etiopía, mirá lo que te estoy diciendo. Con Egipto, con Kenia, con Tanzania, es decir, son estados que han crecido mucho, pero que Sudáfrica no digamos, Sudáfrica sigue estando, ¿no? en un lugar entre los primeros 10 países de África, pero a lo que era hace 20 años y lo que es y a lo ahora, que se perfilaba ser también. Ese es el tema, lo que se perfilaba respecto del perfil es un estado de África que va para atrás. Qué interesante, ¿no? 60 millones de habitantes, Sudáfrica, con 1.221.000 kilómetros cuadrados, lo cual es un tercio de la Argentina, más o menos, en extensión, y 50% más un poquito menos de 50% de habitantes. Con un PBI, vos hablabas del PBI, ¿no? 400.000 millones de dólares. Es un PBI un poquito más bajo que la Argentina, lo cual habla en buenos términos de la economía y para decirlo, deben más o menos el 46% de ese PBI. No es una deuda externa sumamente grande y comprometida. Y la pregunta, bueno, un poco esto, ¿no? ¿Qué es lo que provocó esta falta de avance, este estancamiento político? Tiene que haber habido ahí un bache político muy importante. Sí. ¿Lo podés definir en términos de tiempo? ¿En qué momento se produce ese bache? Y en realidad no sé exactamente bien cuándo puede ser, ¿no? Después de la presidencia de Mandela, las dos presidencias de Thabo Mbeki, que son la primera década de los 2000, lo pusieron a Sudáfrica en el lugar más alto internacionalmente hablando. Sudáfrica estaba en todos los foros internacionales, bueno, ahí están los BRICS, ¿no? Y demás. En todos los foros internacionales, en todos los grupos internacionales, estuvo varias veces en el Consejo de Seguridad y demás. Fue un presidente brillante, hoy en día es uno de los funcionarios internacionales más importantes que hay, pero descuidó lo interno. O sea, se ocupó de lo exterior y descuidó lo interno. Entonces, ahí las distintas líneas del partido, el partido enorme que tiene muchas líneas internas, ¿no? Ahí también, digamos, mientras estaba Mandela era como un pater, digamos. Pero después cuando llegó dentro del mismo del ANC, ¿no? Pero cuando llega a la presidencia el primer presidente Zulu, ¿no? Porque los demás son Xhosa, el primer presidente Zulu, ahí hay como un quiebre, ¿no? Que no sé si no venía de lo anterior, por eso te dice Claro. Ahí hay como un quiebre, ¿no? Ahí salen algunas cosas
digamos que la ANC ha descuidado el tema de salud, ¿no? Claro. El tema del SIDA, como una pero fíjate vos que en salud invierten bastante. Ahora muchísimo más. 8.5 es por encima de muchos países de Europa. Y cuando... pero no alcanza, con el tema del SIDA. Ajá. Después de Mandela, ¿volvieron a fortalecerse los privilegios de los blancos respecto de los negros? No. En realidad es muy difícil. Para los blancos de Sudáfrica, es difícil la vida en Sudáfrica. Eso yo lo he visto, ¿no? Primero porque tienen pocas oportunidades laborales, ¿no? Porque primero tienen oportunidad la mayoría negra y después los blancos. Entonces los blancos quedaron reducidos a determinadas cuestiones, a determinados reductos. Las empresas que eran de ellos, algunas empresas porque otras se nacionalizaron, o sea, se pusieron a disposición el tema de la minería, todas esas cuestiones, pero en realidad la industria de base que vos necesitabas para explotar todo eso estaba en manos privadas, quedó en manos privadas. Claro. Eso quedó en esos lugares. También los blancos están en el sector educativo, en la universidad, ¿no? Algunos comercios, algunas redes de hoteles y demás, inversores, algunos extranjeros y otros no. Han hecho negocio y han estado dentro de estos negocios corruptos con la élite de la ANC, ¿no? O sea... Bueno, conocían el terreno, para empezar. Conocían el terreno bien. Las élites negras de Sudáfrica tuvieron mucho que ver también en eso, que no es únicamente Sudáfrica esto, ¿no? Yo creo que eso es inherente, eso ya es ¿no? Es inherente al poder. O sea, una cosa es cuando vos... Trasciende... Totalmente. La negritud, lo amarillo, lo rubio, negocios son negocios. Pero te quiero hacer una pregunta, porque... Y el poder es el poder. Y el poder es el poder. Bueno, ahí voy. ¿Cuántas etnias hay negras más o menos en... Bueno, mínimamente 10, ¿no? Pero podemos hablar de algunas más, que están todas reconocidas, ¿no? Inclusive sus idiomas son los idiomas oficiales junto con el afrikáner y el inglés. Son muchas, en el ANC están todas, pero algunas son mayoritarias. Bueno, y otras ahí voy, porque en países, por ejemplo el Líbano, que está cantonizado étnicamente, ¿no? Los drusos ocupan un lugar, los chiitas ocupan otro lugar, los cristianos maronitas la presidencia. Bueno, hay preponderancias de determinadas etnias, hay una especie de administración que podemos decir étnica, es decir, teniendo en cuenta las etnias, o es una amplia democracia, lo digo entre comillas, porque es un término hoy medio raro. No, sí que, a ver, en general el gobierno del ANC ha gobernado para todas las etnias en sí mismos, ¿no? Lo que pasa es que hay algo que vale la pena decir con respecto a eso. Por ejemplo, de las etnias que vos, o de las identidades que vos tenés en Sudáfrica, la de Mandela, que son los Xhosa o los Xhosa, ¿no? Que en realidad se debería decir Sa, pero no me sale. No, es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Entonces, digámoslo así. Lo pronunciamos en inglés y ya está, ¿no? Pero, digamos, esos han sido los pueblos de Sudáfrica tradicionalmente más educados. Entonces, los presidentes que vos tenés, que son Xhosa, el caso de Mandela, que era Xhosa, o Thabo Mbeki, mismo Ramaphosa y demás, es gente que ha tenido oportunidades de una u otra forma de estudiar afuera o adentro, y entonces las presidencias son claramente diferentes, ¿no? Después tuviste, desde la era abierta, un solo presidente que no es Xhosa, que es Jacob Zuma, que es Zulu. Y los Zulu, la región de los marco como si tuviera el mapa acá, ¿viste? Bueno, pero no las importa, regiones ¿la más occidental o la más oriental? No, la parte, digamos, norte-sureste, la parte más oriental, donde está la ciudad de Natal, cerca de Durban, que es una ciudad muy importante de Sudáfrica. Toda esa región es la región de KwaZulu-Natal, y acá ahí está casi toda la población zulú, que es tradicionalmente, desde los zulú de la época de Shaka Zulu, tradicionalmente mucho más belicosa, muy castigada por los blancos y muy agresiva, ¿no? Entre ellos, y por la pobreza y por las pocas oportunidades económicas y demás. Zuma, cuando subió, fue histórico para Sudáfrica, porque esa gente no tuvo las oportunidades económicas. Tenía representación, ahora tenía representación ahí. Y el lugar de escalar, ¿no? Como un escalón más en lo que es educación, inclusive en lo que es salud, en las oportunidades, en la reforma agraria, ¿no? El trabajo de los puertos, todo eso que había que hacer. Es como que se declaró a la cleptocracia y eso quedó así. Entonces esas masas tuvieron... ¿Es como tomar una revancha por haber sido tan discriminados? ¿Lo ves así o...? No creo, no creo. De hecho, porque a las masas no les llegó. Es verdad lo que vos decís del PBI de Sudáfrica,
pero los índices de desigualdad son enormes. Claro, son bueno, atroces. Vos tenías un dato, Larry, que era muy interesante, el tema del ingreso per cápita, ¿no? O no, del sueldo promedio. Bueno, el salario es $1.500, no $1.500, es despreciable. ¿no? Pero está bien lo que está diciendo ella porque me hace ir a un dato que es importante. El PBI per cápita. El PBI per cápita que se genera son $6.650, ¿sí? Lo cual, como dice ella, no está distribuido en forma equitativa. No. Entonces, de pronto, debe haber un PBI muy, muy bajo en zonas muy, digamos, de menor densidad poblacional o de menor importancia étnica. Por eso te preguntaba la representación étnica, porque es un país que merece supuestamente tener representaciones étnicas, cosa que nosotros no estamos acostumbrados. Nosotros tenemos provincias, decimos, bueno, las norteñas, sí, noreste, noroeste, pero ahí tienen que ver con el idioma, tiene que ver con la cultura histórica, tiene que ver con la estructura clánica también, que es la estructura familiar, es importante. Y ahí te hago una pregunta que surge de la antropología y que es el desarrollo de la justicia. Porque el criterio de justicia de una etnia no es el mismo que de la etnia vecina. Digo, yo no sé establecer las diferencias, pero que las hay. Entonces, lo que se judicializa allá a 10 kilómetros, acá a 20, no es una pena, no es criminal, son costumbres aceptadas. Digo, todo eso trae conflictos también. Sí, lo que pasa es que Sudáfrica ha adoptado los criterios de justicia, bueno, en su momento de los blancos, porque cuando cae el apartheid, uno de los compromisos de Mandela, ¿no?, para prevenir un baño de sangre en revés, porque ustedes fíjense, el tema era evitar que saliera toda la población negra a liquidar a los blancos, aceptó el aparato administrativo del Estado como estaba. Entonces la justicia, es muy parecido a la justicia occidental, eso es lo que quiero decir, ¿no? Aún así tenés algunos procedimientos, ¿no?, para algunas cuestiones locales que no involucren cosas nacionales, ¿no? Pero para algunas cuestiones locales hay alguna justicia. Supongo la ley de familia no debe ser la misma en todas las etnias. No es igual en todos lados, pero vos sabés que Sudáfrica está bastante uniformizado, digamos, más allá de las diferencias que tenés étnicas, y la justicia se ha como impuesto bastante, ¿no?, como sistema de resolución de controversias. Ahora, eso no quiere decir que la justicia esté exenta de todo lo que estuvimos hablando. Bueno, es que no nos pasa acá tampoco. No, te diría que no. Bueno, no nos pasa acá tampoco. Y estamos en Occidente, ¿sí? ¿Te parece que vayamos a la pausa y enseguida seguimos? Dale, ahí vamos. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. Mientras trabajas, puede estar apostando, aunque no lo veamos. Pasa. Empecemos por conversar. 0800 222 5462. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Unidos y fuertes, luchamos por nuestros sueños, no importa el que dirán. Somos los sub-30 y vamos por más, no nos rendiremos. Vamos a ganar, no nos rendiremos. Lunes a las 5 de la tarde. Radio Caput presenta Sub-30. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave. Halala, halala sanbongela, halala, halala sanbongela we. Halala, halala sanbongela, halala, halala sanbongela. Halala, halala sanbongela, halala, halala sanbongela we. ¿Te gusta esto, Larry? Me encanta, tiene un ritmo alucinante.
Y aparte los gritos de las mujeres me hace acordar a otras cosas. Dale. Sanbona masu la mate, sanbona masu la mate, we. Esto es todo un baile que están haciendo en ese momento, ¿no? Y vos sabés que mientras lo escuchaba, me preguntaba qué pasa con el estado físico, qué pasa con la alimentación, porque se los veía bailando con unos estados físicos, levantándose de a uno cuando le tocaba su parte, después en algún momento todos juntos, y digo, seguro que no están a dieta como vos. Provienen, no provienen de alimentaciones sanas, probablemente, ¿no? ¿Vos pensás? No lo sé. Bueno, son cazadores, es decir, históricamente, no lo sé. Comen lo que pueden agarrar de la naturaleza, no comen de más como nosotros una torta de dulce de leche, ¿sí? No se ven tentados por esas cosas, supongo yo. Pero bueno, es la hora de la merienda, ¿qué tenés vos ahí? Ahora le preguntamos a Silvia de qué se trata esto. Pero... Por ejemplo, te puedo ofrecer un coexister. Coexister, pero bueno, no es ni con X ni sister de hermana. Bueno. Tampoco. Es un postre sudafricano de origen holandés, es este, ¿no? De hecho, la palabra viene de coec, que quiere decir bollo. Y es una especie de donut, una rosquilla frita, a menudo con forma entrelazada. Es muy linda la foto, es muy atractiva, que se recubre con sirope de azúcar o almíbar. O después tienen algunos pudding, por ejemplo, que lo llaman el malva pudding alguno, que es un postre también tradicional, tipo bizcocho, se caracteriza por su textura muy suave, muy esponjosa, que se prepara con harina, azúcar, huevos, mermelada de albaricoque, ¿no? Que acá no la conocemos, una mezcla de leche y mantequilla. En fin, tienen cosas muy ricas, tienen aparte la característica de haber recibido alimentos de diferentes culturas, ¿no? Por el lugar geográfico. Entonces, todo lo que venía de Oriente, los diferentes pueblos que los invadieron y que permanecieron durante tantos años allí, así que han logrado un mix en la alimentación sumamente interesante, ¿no? Para los que nos gusta la gastronomía. Vamos a preguntarle a Silvia, vos estuviste en Sudáfrica. Sí, ¿Qué comiste en la merienda? En la merienda, bueno, algunos de los puddings y de las tartas, hay muchas tartas, de las que nombrabas vos recién, algunas están. Hay mucho chocolate, por ejemplo, por varios lados, hay mucho helado, ¿no? Y después ya la comida, digamos, saliendo de la merienda y ya yendo por ahí a la cena, digamos, que la cena es a las 6 de la tarde, terrible, para mí terrible, porque uno va ahí a esa hora ya, muy difícil, con el pleno sol y todo eso, la cena... Hay mucho guiso, hay mucho gramínea, hay mucho poroto, hay mucho especiado, en fin. Por eso el estado atlético, porque cenan a las 6 de la tarde. Es muy sano eso. Y desayunan muy bien, claro. Almuerzan casi nada y demás. La merienda casi que la pasan. Casi que la pasan. La merienda es algo más nuestro, probablemente. Es muy probable. ¿No? Ahora, aprovechando todo esto que estamos hablando de las influencias y la ubicación geopolítica y geográfica de Sudáfrica, te pregunto, ¿cuánto heredaron en Sudáfrica de costumbres que vienen de Oriente? De la India, básicamente, ¿no? Yo me reía porque dije el grito de la mujer. El grito de la mujer es un grito que viene de la India. Si bien es más cansino, no tan alegre, es gritos de alegría. Lo vas a ver entre los árabes, lo vas a ver entre los musulmanes, lo vas a ver entre los hindúes. Ese grito que es con la lengua, que es muy gutural, es muy del aparato superior de la es bien oriental y es la mujer la que expresa la alegría, no el hombre. No sé, vos debes conocer mucho más que yo de este tema, pero... No, más o menos, pero sí, respecto a las influencias, la India es fundamental para entender el desarrollo de Sudáfrica. Todos los hindúes tienen un lugar enorme dentro de la historia de África, no solamente en Sudáfrica, sino en toda la costa este de África. Es decir, nosotros pensamos que las relaciones con la India son de ahora son absolutamente estrechas, ¿no? Pero han sido así a lo largo de toda la historia. Tuvieron la influencia europea porque la llegada, digamos, de los primeros colonizadores holandeses, y que son los que fundan Ciudad del Cabo, digamos,
Pero después todos los pueblos negros que vos tenías en África del Sur, todos tuvieron contacto por el Índico, ¿no? Con los pueblos de la península arábiga, en su momento con el Imperio Persa y después con los pueblos hindúes, ¿no? Nosotros tenemos tráfico de mercancía, tráfico de gente, todo. Pero por eso es importancia. A nosotros nos cuesta verlo, me parece que algo esto hablamos la vez pasada también, porque nosotros vemos el Atlántico y el Mediterráneo, pero el Índico es el lugar donde circulan mercancía, personas, viajeros, etcétera, durante ¿algo chino tienen? Eso iba a preguntarte sobre el vínculo con China. Bueno, ahora tienen de todo, porque los chinos les han hecho desde los estadios del Mundial de Fútbol hasta los ferrocarriles, ¿no? Pero toda la costa este de África, por supuesto Sudáfrica también, ha tenido a lo largo, desde el siglo VIII hasta la presencia europea, ¿no? Hasta el siglo XV, XVI y demás, mucho vínculo con China, ¿no? Y a partir de China con Japón, inclusive con lo que es Corea, por el Índico, digamos. Entonces, ellos han vendido desde el ámbar y les traían del otro lado la seda, la porcelana, los perfumes, las ánforas. Es decir, a nosotros nos parece como raro porque no consideramos eso, pero para ellos es... es común, el Índico los une. Sí. Y tampoco están tan lejos, ¿no? Y además la migración hindú, ahora sí, en el caso exclusivo de los árabes, por supuesto, ¿no? Pero los árabes es del norte hacia el sur y no desde el este hacia el... Claro, no del este hacia el oeste, ¿no? Los hindúes son, digamos, la primera minoría en muchas de las comunidades de África del Este y también en Sudáfrica. ¿Y la relación con los locales, con las etnias locales? Es que siempre se han llevado bien. ¿Sabes qué los une? El comercio. Claro. ¿No? Los árabes, los suahilis, los hindúes, ¿no? Podemos agarrar los judíos y podemos agarrar un árabe y un bereber. Claro. Los metemos a todos en el Índico y no es un solo negocio. Porque nosotros siempre tenemos como 2 o 3 pueblos como pueblos comerciantes. Claro. Pero los pueblos, el ámbito del Índico es enorme para el comercio. Entonces, has tenido problemas, como siempre puede haber algún problema, pero en general han convivido bien. De hecho, Gandhi fue a hacer siendo Sir, digamos, fue a hacer su experiencia a Sudáfrica, e inclusive, ahora vamos a la parte más fea, con toda esta cuestión de la corrupción que estábamos hablando antes, una de las grandes familias que se llenó de dinero y que hizo negocios con el Estado fueron los Gupta, que son precisamente hindúes, ¿no? En las grandes ciudades tienen oligopolio, digamos, directamente. ¿No? Y en los conflictos, ¿cómo está jugando? Por ejemplo, en el conflicto entre Rusia y la OTAN, en el conflicto en Medio Oriente. Sí. Bueno, Sudáfrica ha tenido, y es difícil, ¿no? Es decir, Sudáfrica ha tenido, respecto de lo de Medio Oriente, en enero de este año pidió la Corte Penal Internacional. Son los impulsores más importantes del delito de genocidio para la cuestión ahora de Israel y Palestina. Pero paralelamente a esto, Sudáfrica no se muestra muy dispuesto a usar la misma figura, por ejemplo, respecto de Putin. Porque Putin, ¿no? O sea, se dirigió en defender el tema de los derechos humanos en la cuestión de Medio Oriente, pero cuando pasamos de conflicto ya no mantiene la misma postura, ¿no? Dice, bueno, en todo caso habría que ver... se llama geopolítica. Exactamente. Se llama geopolítica, se llama intereses, claro. Digamos, Israel tiene vínculos con muchos estados africanos, entre ellos con Sudáfrica. Tuvo una historia muy importante en los años 50, cuando la creación del Estado de Israel, 48-50, con armamento que venía de manos de los africanos, ¿sí? Hubo ahí... Y se cree inclusive que parte del desarrollo de la nuclearidad, de la cuestión nuclear tiene que ver con eso. Por un lado eso, por otro lado es Etiopía, ¿no? El vínculo histórico que hay con Etiopía. Entonces, bueno, un poco es como que se erige desde ese punto de vista. Pero después tiene un montón de intereses, porque Rusia es uno de los socios de África. Nosotros no lo vemos igual que Turquía, ¿no? Igual que China, China por supuesto, China, la India, China Corea, y Rusia en este momento están en una actitud proactiva con respecto a África y a los movimientos de liberación del Sahel, por ejemplo. Además, Sudáfrica está en los BRICS. Está en los BRICS además, es impulsor
también de otros estados africanos que le vienen bien como bueno, para eso hacer palanca, ¿no? Te iba a hacer una pregunta que me parece fundamental para el desarrollo, ¿no? Con los países vecinos, ¿cómo se lleva Sudáfrica? Y ahora se lleva puntualmente te la completo, porque me llama, disculpa, sí, no, está bien, pero me llama la atención porque hay un estado que está prácticamente dentro de Sudáfrica, porque no tiene salida al mar, es muy chiquitito. Es Lesoto. Sí, Lesoto. No, Lesoto y hay otro más. Suazilandia. Pero Suazilandia sí tiene otra salida. A ver, esos dos países tienen mucho que ver primero con la colonización británica y después con la historia de Sudáfrica. Son dos etnias distintas, una son los Swazi y otra son los Soto. Entonces Lesoto es el país de los Soto. Claro. Y Suazilandia, ahora se llama Eswatini, es el país de los Swazi. Entonces cuando hicieron la independencia de Sudáfrica, los británicos dijeron, no, estos dos son un protectorado aparte, entonces van a quedar aparte y ahí te quedó un país rodeado. Mínimo rodeado por Sudáfrica. Pero que tuvieron un papel muy importante en todo el tema del apartheid, porque muchos, digamos, que se escapaban de Sudáfrica iban, por ejemplo, a Lesoto. Hay algunos que trataban... Los blancos de Sudáfrica llegaron hasta electrificar la frontera de Lesoto para que no cruzaran del otro lado. Suazilandia... en ese momento Suazilandia, digamos, en algún momento se quiso unir a Sudáfrica, los sudafricanos dijeron no, acá ya estamos bien así, entonces muchos también terminaban así. La pregunta de los estados limítrofes es importante porque la Sudáfrica del apartheid, este año se cumplen 30 años de la caída del apartheid, fue muy agresiva contra los vecinos, es decir, Sudáfrica de los blancos, del apartheid, no respetó ninguno de los derechos de los estados que se habían independizado. Entonces, con todo el aparataje enorme militar que tenía Sudáfrica estaba entre los 10 países más militarizados del mundo, increíble, ¿no? Por otro lado, porque vos veías las condiciones de la población negra y no se podía ni siquiera creer, pero bueno, atravesaban con los blindados las fronteras de Lesoto, las fronteras de Botsuana, de Angola, de Mozambique y demás. Entonces, cuando sube Mandela como presidente en 1994, lo primero que tuvo que hacer es decirle a los estados vecinos, a ver, nosotros nos vamos a desarmar para que ustedes no tengan más que temer que de nosotros. Porque realmente era la violación a la soberanía que hicieron, que hizo la Sudáfrica del apartheid, pocas veces vista, ¿no? Además de intervenir en las guerras proxy de los estados que estaban en Mozambique, en Angola, ¿no? Y demás, siempre, digamos, del lado de Occidente, los blancos, digo, de Sudáfrica. Entonces, esa relación con los estados vecinos ahora está bien, pero se sigue recomponiendo, digamos, porque además toda la parte del sur está... Hay resabios de esa diferencia. Sí, con Botsuana sobre todo, hay resabios, ¿no? ¿Y sigue siendo importante también las composiciones clánicas o étnicas en la relación con los países vecinos? Sí, cada vez menos, en realidad, porque eso se va perdiendo porque toda esa región, geopolíticamente hablando, es un lugar de paso. Entonces, tienen influencias de todos lados. Entonces, si bien en algunos lugares uno puede seguir viendo a esa estructura tradicional, ¿no? Más clánica y demás, todo eso está atravesado por, la modernidad o la posmodernidad, como decimos ahora, la globalización, ¿no? Y demás. Claro, pensaba, hablamos un poco de su posición frente a Rusia y la OTAN, hablamos de China, hablamos de aquellos países, pero nos faltó por ahí cómo es el vínculo con Estados Unidos o cómo se lleva con los países centrales europeos, ¿no? Sí, Sudáfrica no tiene problema. En general, en el sentido que se lleva bien con Estados Unidos y con la Unión Europea, tiene una historia distinta de descolonización, porque en realidad ellos se descolonizaron en 1910, o sea, ¿no? Es mucho, o sea, poco para ellos, pero mucho para respecto al resto de África. Y entonces, Sudáfrica es como el bebé mimado internacional, o sea, por Mandela, ¿no? Entonces, en general no tenés grandes problemas, ¿no? Ni con tu ex aliado como es el Reino Unido, ni tampoco con Estados Unidos. Con Holanda siempre han tenido una relación, te diría que cordial, porque la verdad es que pero los africanos no son... Sí, son de origen holandés, pero eso está muy bien. Una mezcla interesante, también hay hugonotes. Pero, claro, hay hugonotes, hay otentotes y demás, pero ahí es interesante ver, porque los primeros blancos que llegaron, estoy hablando del siglo XVII, ¿no? Eran de origen holandés, pero nunca formaron parte de Holanda.
¿no? Es decir, nunca tributaron a Holanda, nunca reconocieron, es más, salían huyendo de Holanda porque no tenían ningún tipo de oportunidades. Y en algún momento en el siglo XVIII, cuando quedaron libres, bueno, esto es un poco más largo para contar, Holanda dijo, bueno, si quieren, ¿no? Forman parte de una colonia nuestra, y ellos dijeron que no, en realidad los blancos de Sudáfrica es la primera república del mundo, no es Estados Unidos. Ajá. Entonces ellos no tienen vínculos con Holanda y nunca los tuvieron. Ahora tienen relaciones cordiales, amistosas y demás, pero nunca tuvieron un vínculo con Holanda. Se fueron de ahí y hace, mal que nos pese, 350 años que están ahí. Uh-huh. Entonces no se les puede decir que no son africanos. Claro. ¿No? Son africanos blancos, trasplantada a la población, pero ellos tienen generaciones ahí, ¿no? Y el lugar lo quieren. Después todo el resto podemos discutirlo, ¿no? Que se hayan quedado con todo, uh-huh, y el racismo y todo eso es otra cosa. Pero es difícil de decir, ¿no? Que no sean africanos, porque entonces nosotros tendríamos que ser españoles, no sé, claro, ¿no? O italianos y eso, ¿no? Entonces eso muchas veces le dicen los blancos europeos, pero no lo son. Uh-huh. Larry, ¿tenés algunos otros datos? Por ejemplo, vos muchas veces tenés esas comparaciones que haces con... No las hice las comparaciones porque estamos con un problema en la Argentina que son los dólares, pero de todas maneras... claro, es cierto. Lo que sí fui a buscar es su ubicación con respecto a los demás países de África, ¿no? Uh-huh. Entonces encontré que, bueno, el mayor PBI de África en este momento lo tiene Nigeria, y el segundo es Sudáfrica. Uh-huh. Pero Sudáfrica es el primer deudor, si la deuda externa más grande la tiene Sudáfrica. Así todo, por lo que entiendo, si realmente Sudáfrica tiene comprometido el 43% de su Producto Bruto como deuda externa, quiere decir que no hay grandes endeudamientos en África. Claro. Si los países africanos no están tan endeudados, están vaciados, están vaciados. Hay que ver cuánto recurso queda como para sanear las economías. ¿Y la desocupación? Desocupación es altísima. Altísima, ¿por qué? Porque entiendo yo que debe tener un altísimo trabajo en negro, sí, informalizado. La desocupación es del 32.6%, por lo menos en el 2023. Esto habla de que no podría subsistir ningún país con este nivel de desocupación sin que ello produzca una rebelión, esto está claro. Me imagino que no nosotros deben, lo hicimos con el 18% acá en la Argentina, con el 20% de desocupación. El 25% fue en un momento máximo con el 2001, pero con 32% ya no podremos. ¿Algún tipo de aporte como como los planes sociales? No, esa es otra cosa que no está desarrollada. La asistencia social no. No solamente la asistencia social, la gremiación, la defensa del salario en forma sindicalizada, son estructuras que pocas hay en el mundo como en Argentina, para empezar. Esto hay que tenerlo claro. Europa tiene, Estados Unidos tiene, todo África no tiene, por su evolución política y digamos, y las guerras internas. Y de guerras ella sabe mucho más que yo, es la especialidad de ella. Pero digo, son sociedades que en esos aspectos, en lo que tiene que ver con los derechos sociales, está bastante en pañales todavía. No obstante, hay una bancarización importante que tiene que ver también con esto de la corrupción. Sin bancarización no hay corrupción, porque no había por dónde transitar esa corrupción de forma rápida, electrónica y escondido del sistema oficial. Por eso lo que ella plantea está dado por un alto índice de bancarización. Pero también por ahí transitan, hay formas de tener cuevas fiscales en Sudáfrica, porque el sistema bancario tiene algunas prerrogativas para depósitos del exterior que no tendría ningún país, digamos. Yo no sé si será por la propaganda de Occidente o qué, pero siempre cuando uno piensa en todo el continente, ve, no sé, Sudáfrica, Johannesburgo en especial, como una ciudad mucho más moderna que el resto. No sé si esto es así o compré lo que me vendieron. No, está bien. Lo que pasa es que Sudáfrica durante muchísimo tiempo fue el país más promocionado de toda África, hasta que la gente empezó a ver otras cosas y dijo, bueno, por ahí hay otra cuestión. Y Johannesburgo es increíbmente grande, pero es increíblemente muy occidental. Grande. No tanto, No. ¿Sabés lo que tiene Johannesburgo? Tiene enormes barrios, que cada barrio parece
la mitad de la ciudad de Buenos Aires. Te digo para que te des una idea de lo... Sí. Y tenés... Comparada, por él, con San Pablo, que es una cosa descomunal. Sí, pero lo que tiene Johannesburgo, que yo no lo vi en otros lados, es que vos tenés, aún ahora, barrios enormes donde son todos negros y otros barrios donde son todos blancos. Donde los barrios donde son todos blancos, que es a donde va el turismo, por eso te dicen, no es África, pero no es África porque vas ahí nada más, si vos te movés, haces otra cosa. Todos los que sirven son negros y todos los que están sentados en los shoppings son blancos. Ahí están todos los shoppings, está el teatro, está todo. Ahora, si vos vas al centro... ¿Van los negros a los shoppings? Sí, ahora hay shoppings y shoppings, depende en qué barrios estés. Van, a otros no. Entonces, el lugar donde estaba el Rand, o sea, las minas de oro y todo eso, ahí son barrios muy parecidos a lo que nosotros llamamos las villas miserias o la villa emergencia, los barrios emergencia y demás. Y ahí también tenés el shopping, porque el capitalismo siempre está en todos lados. Es decir, ahora estas personas no es que no sepan lo que es un celular, tienen un celular y algunos tienen un iPhone que no tenemos ninguno de nosotros. Ay, perdón por la marca, ¿no? Pero no, está bien. Algunos tenemos, porque eso les llega. De hecho, ellos tienen su propio WhatsApp, un sistema de WhatsApp que es sudafricano, y las grandes empresas de África son sudafricanas. Mirá. ¿No? Las empresas de transporte, por ejemplo, que están en toda África. Larry, nos tenemos que ir. Mira, nos vamos, ¿no? Esta canción, no creo que la conozca, pero se llama Yoyo Loza, que no tiene nada que ver ni con Martín Loza, ni tiene que ver con el Lola Paloza. Pero suena así, suena con mucho ritmo, ¿no? Y bueno, y nos vamos con el agradecimiento, Silvia, por haber estado otra vez aquí en el programa enseñándonos, dándonos una clase, esta vez de Sudáfrica. Un país central dentro de la geopolítica hoy, porque integra los BRICS, por ejemplo, y su ubicación. Y el G20, ¿no? Y el G20, y su ubicación, digamos, en el mundo, en el político, es de gran importancia. Lo dijo ella con una sola cosa que me parece importante, es la presentación contra Israel, que nadie se hubiese animado a hacer si no tuviese la entidad y la dimensión que tiene Sudáfrica, tal cual, como aval para, digamos, desafiar al poder internacional, que es Estados Unidos, Inglaterra y Australia, ¿no? Martín Loza, muchas gracias ahí en los controles. Larry, nos reencontramos la semana que viene. Sí, en 7 días, donde nos esté escuchando, esperen 7 días y ahí vamos a estar. Porque puede ser aquí en Radio Caput, pero también puede ser en la radio pública de Marcos Paz, puede ser en RPD Radio de Oberá, en la provincia de Misiones, o puede ser en Radio Pista Urbana. Y Silvia Perazo, docente titular de la Cátedra de Historia de África en el Instituto Superior del Profesorado y el Seminario Conflictos Armados Africanos en la Universidad del Salvador. Todo eso enseña, presidenta de ANUAR. Y nos desasnó de manera terminante. Ahora sí, ya después de la visita anterior y después de esta, hasta la próxima, Silvia. Muchas gracias a usted por la invitación. Hasta la semana próxima. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. Maestra Eve de Bonafini.